Por favor, ayúdame, murmuró el hombre en traje azul, arrodillado en medio de la acera mojada mientras la gente pasaba sin detenerse. Lucía Mendoza se congeló. El reloj marcaba las 9:42. Su entrevista en Arquitectos Modernos era a las 10:00. Si se detenía ahora no llegaría a tiempo. «Señor, ¿está bien?», preguntó acercándose al desconocido, que claramente luchaba por respirar. «Mi inhalador», jadeó él, aflojándose la corbata. «Lo olvidé. En la oficina». Lucía miró su carpeta con planos, luego al hombre. Su madre siempre decía que el destino ponía pruebas en el camino. Dejó su carpeta en el suelo y se arrodilló junto a él. «Voy a ayudarlo. Respire conmigo, lento, así». El día había empezado como cualquier otro en el pequeño apartamento del barrio Santa Julia. A las 5:30, el despertador de Lucía sonó en la habitación que compartía con su madre, Elena, quien ya estaba despierta preparando café. «Hoy es el día, mija», le había dicho Elena entregándole una taza humeante. «Tu papá estaría tan orgulloso». Lucía asintió, sintiendo el peso de la responsabilidad. Desde que su padre murió 3 años atrás, las cuentas médicas de Elena y la universidad de su hermano Mateo recaían sobre sus hombros. «Es solo una entrevista, mamá», respondió, aunque ambas sabían lo mucho que significaba. Ahora, arrodillada en la calle junto a un desconocido, Lucía llamaba a emergencias mientras sostenía la mano del hombre. «Me llamo Eduardo», dijo él, cuando su respiración comenzó a normalizarse. «Eduardo Fuentes». «Lucía Mendoza», respondió ella, calculando mentalmente que ya había perdido su oportunidad. Los paramédicos llegaron rápidamente. Mientras atendían a Eduardo, él no dejaba de mirarla. «Perdiste algo importante por ayudarme, ¿verdad?», preguntó notando la carpeta de arquitectura a su lado. «Solo una entrevista. Habrá otras», mintió ella, ocultando su decepción. Eduardo sacó una tarjeta de su bolsillo. «Déjame ayudarte. Te debo una». «No es necesario». Lucía rechazó la tarjeta con una sonrisa educada. «Cualquiera hubiera hecho lo mismo». «Te aseguro que no», insistió él. «Por favor, tómala». Lucía aceptó la tarjeta por cortesía, guardándola en su bolso sin mirarla. Los paramédicos confirmaron que Eduardo estaba estable. «Gracias, Lucía Mendoza», dijo Eduardo con sinceridad. «No olvidaré esto». Ella asintió y se despidió, caminando hacia la parada de autobús. Su teléfono sonó. Era Arquitectos Modernos, preguntando por qué no había llegado. Explicó brevemente la situación, pero la secretaria fue clara. No reprogramarían la entrevista. Al alejarse, no escuchó la conversación detrás de ella. «Señor Fuentes, debemos irnos», dijo un hombre de traje acercándose a Eduardo. «Los inversionistas están esperando». Eduardo observó a Lucía hasta que desapareció entre la multitud. «Javier, ¿quién dirige las contrataciones en Arquitectos Modernos?» «La señora Ortiz, desde que adquirimos la empresa el mes pasado». «Necesito que busques información sobre una candidata. Lucía Mendoza. Tenía entrevista hoy». «¿Alguna razón en particular, señor?» Eduardo sonrió, guardando el inhalador que los paramédicos le habían proporcionado. «Digamos que le debo un favor». Esa noche, Lucía llegó agotada a casa. Mateo estaba estudiando en la mesa mientras Elena preparaba la cena. «¿Cómo te fue, hermana?», preguntó Mateo levantando la vista de sus libros. «No llegué», respondió ella, dejando su carpeta sobre la mesa. «Ayudé a alguien que estaba teniendo un ataque de asma en la calle». Elena se acercó y abrazó a su hija. «Hiciste lo correcto, Lucía. El destino sabe por qué hace las cosas». «El destino no paga las cuentas, mamá», respondió Lucía, tratando de no sonar amarga. «Mañana buscaré más opciones». Mientras Elena regresaba a la cocina, Mateo se inclinó hacia su hermana. «¿Al menos era guapo el tipo que salvaste?», bromeó. Lucía recordó el rostro de Eduardo, sus ojos sinceros cuando le agradeció. «Eso no importa, Mateo. Era solo un desconocido que necesitaba ayuda». En su oficina, en el piso 30 del edificio más imponente de Reforma, Eduardo revisaba el portafolio de Lucía en su computadora. «Impresionante», murmuró, pasando las páginas de proyectos sostenibles y diseños comunitarios. «Realmente impresionante». Una semana después, Lucía limpiaba mesas en el Café Dorado donde trabajaba medio tiempo.
El local pequeño pero acogedor en la colonia Roma se llenaba de oficinistas a la hora del almuerzo. Otra vez con cara larga, comentó Carmen, su compañera y amiga, mientras preparaba 2 cafés americanos. ¿Cuántas solicitudes enviaste hoy? 3 más, suspiró Lucía. Pero todas piden años de experiencia que no tengo. Carmen le dio un ligero codazo. El destino tiene planes para ti. Quizás perder esa entrevista fue cosa del universo. El universo debería preocuparse por pagar mi renta, respondió Lucía, sonriendo a pesar de todo. La campanilla de la puerta sonó. Carmen miró hacia la entrada y abrió los ojos sorprendida. Dios mío, ese hombre grita dinero por cada poro, susurró, y viene hacia acá. Lucía se giró y casi dejó caer la bandeja. Era Eduardo Fuentes, con un traje impecable y una expresión de sorpresa que rápidamente se convirtió en sonrisa. Lucía Mendoza, dijo como si acabara de encontrar algo valioso. He estado buscándote. ¿A mí?, preguntó ella, consciente de su delantal manchado y del cabello que se escapaba de su moño. ¿Cómo supo dónde trabajo? Eduardo pareció ligeramente avergonzado. Pregunté en la zona donde nos conocimos. Quería agradecerte apropiadamente. Carmen se aclaró la garganta exageradamente. Voy a revisar el inventario, dijo, alejándose con una mirada sugestiva a Lucía. Eduardo pidió un café. Mientras Lucía lo preparaba, notó que él observaba discretamente los bocetos arquitectónicos que tenía sobre el mostrador. ¿Estudiaste arquitectura?, preguntó él. Me gradué hace 2 años, respondió ella entregándole la taza. La entrevista que perdí por ayudarlo era importante. Lo siento mucho por eso, dijo sinceramente. ¿Puedo preguntar para qué empresa era? Arquitectos Modernos. Un estudio con proyectos interesantes. Eduardo asintió pensativo. Después de un silencio, preguntó. ¿Has considerado trabajar en proyectos comunitarios? Es mi especialidad, pero esos proyectos rara vez pagan bien, explicó ella. Y mi familia depende de mí. Eduardo revolvió su café. Conozco a alguien que está buscando un arquitecto para un centro comunitario en La Merced. Un proyecto bien financiado. Lucía lo miró con sospecha. ¿Y por qué me lo contaría a mí? Apenas nos conocemos. Porque vi tus bosquejos, señaló los papeles. Y porque te debo una. No me debe nada, señor Fuentes. Eduardo, por favor, insistió él. Y aunque no te guste, sí te debo algo. No cualquiera se detiene a ayudar a un extraño. En ese momento, la señora Jiménez, una clienta regular, llamó a Lucía para pedir la cuenta. Cuando regresó, Eduardo había dejado una tarjeta diferente sobre el mostrador. Mi amiga Daniela Ortiz es la directora del proyecto. Le dije que te contactaría, explicó. Solo ve a verla sin compromiso. Antes de que Lucía pudiera responder, él añadió. Y usa mi nombre, pero no le menciones cómo nos conocimos. Es complicado. Esa noche, mientras Elena tomaba sus medicinas, Lucía le contó sobre el extraño encuentro. Ten cuidado, mija, advirtió Elena. Los hombres en traje suelen tener secretos. Solo voy a ver el proyecto, mamá. No estoy aceptando nada. Mateo, quien escuchaba desde el sofá mientras repasaba para un examen, intervino. ¿Cómo se llama el tipo? Puedo buscarlo en internet. Eduardo Fuentes, respondió Lucía. Pero no es necesario investigarlo. Demasiado tarde. Mateo ya tecleaba en su laptop. Veamos quién es tu misterioso benefactor. Al día siguiente, Lucía se presentó en las oficinas de Daniela Ortiz en Polanco. El edificio moderno pero discreto la intimidó menos que la recepcionista perfectamente arreglada. Tengo una cita con la señora Ortiz, dijo Lucía, de parte de Eduardo Fuentes. La mención del nombre pareció causar efecto inmediato. La recepcionista la condujo a una sala de juntas donde una mujer elegante de unos 40 años revisaba planos. ¿Lucía Mendoza?, preguntó Daniela estrechando su mano firmemente. Eduardo habló muy bien de ti. Apenas nos conocemos, aclaró Lucía, incómoda con la idea de recibir favores. Pero me envió tu portafolio, respondió Daniela, señalando una carpeta sobre la mesa. Y debo admitir que me impresionó, especialmente tu proyecto de graduación sobre espacios urbanos sostenibles. Lucía se sorprendió. ¿Cómo había conseguido Eduardo su portafolio? El proyecto que tenemos es importante, continuó Daniela,
desplegando planos sobre la mesa. Un centro comunitario en un barrio que necesita revitalización, con biblioteca, espacios para talleres, guardería y áreas verdes. Mientras Daniela explicaba los detalles, Lucía olvidó momentáneamente sus sospechas. Este era exactamente el tipo de proyecto con el que soñaba. ¿Cuál sería mi rol?, preguntó. Diseño principal, con libertad creativa dentro del presupuesto, respondió Daniela. Y sí, está bien pagado. Al salir de la reunión, Lucía tenía sentimientos encontrados. La oportunidad era perfecta, pero no podía evitar preguntarse por qué Eduardo Fuentes se había tomado tantas molestias por ella. Su teléfono vibró con un mensaje de Mateo. «Encontré algo sobre tu amigo. Hablamos en casa». Cuando llegó al apartamento, Mateo la esperaba ansioso. «¿Y bien?», preguntó Lucía dejando su bolso en el sofá. «Tu Eduardo Fuentes no es cualquier empresario», explicó Mateo. «Es el CEO de Fuentes Enterprises, uno de los grupos inmobiliarios más grandes del país». Lucía se quedó inmóvil. «¿Y adivina qué?», continuó Mateo. «Acaban de adquirir varias empresas pequeñas, incluyendo arquitectos modernos». «¿Qué?». Lucía sintió que le faltaba el aire. «¿Estás seguro?». «Completamente». «La pregunta es ¿por qué no te lo dijo?». Lucía recordó las palabras de Eduardo. «Es complicado». Ahora entendía por qué. El barrio de la Merced bullía de actividad, mientras Lucía caminaba junto a Eduardo, observando el terreno donde se construiría el centro comunitario. Un mes había pasado desde que descubrió quién era él realmente, pero decidió aceptar el proyecto bajo sus propios términos. «Este espacio tiene potencial», comentó ella, tomando notas en su libreta. «La luz natural viene del este. Podríamos aprovecharla para la biblioteca». Eduardo la observaba con curiosidad. «Siempre piensas primero en la funcionalidad, ¿verdad? La belleza sin función es un lujo que estos vecinos no pueden permitirse», respondió ella sin levantar la vista de sus notas. Un grupo de niños jugaba fútbol en la calle. Eduardo los miró con expresión nostálgica. «¿Creciste en un barrio así?», preguntó Lucía, notando su mirada. «No», respondió él después de una pausa. «Crecí en las lomas, rodeado de muros altos y jardines perfectos, pero igual de solo». Fue la primera vez que Eduardo compartió algo personal. Durante las semanas anteriores, sus conversaciones habían sido estrictamente profesionales. «¿Por qué no me dijiste quién eras realmente?», preguntó Lucía finalmente. Eduardo suspiró. «La gente cambia cuando sabe que tengo dinero. De repente, todos quieren algo. Yo no quiero nada de ti», aclaró ella. «Solo la oportunidad de hacer mi trabajo». «Exactamente», sonrió él. «Por eso estás aquí». Trabajaron hasta el atardecer. Mientras esperaban un taxi, Eduardo recibió una llamada que lo puso serio. «¿Todo bien?», preguntó Lucía cuando terminó. «Mi madre», explicó brevemente, «vive en España desde que dejó a mi padre cuando yo tenía 12 años. Siempre llama cuando necesita algo». «Lo siento». «No lo hagas», respondió él. «Me enseñó una valiosa lección. El dinero atrae, pero no retiene a las personas que importan». Lucía pensó en su propia familia, en cómo su madre nunca abandonó a su padre a pesar de las dificultades económicas. «A veces las personas te sorprenden», dijo ella. En las semanas siguientes, los planos del centro comunitario tomaron forma. Lucía trabajaba incansablemente, consultando con los vecinos para entender sus necesidades. Eduardo asistía a la mayoría de las reuniones, aportando ideas pero respetando su liderazgo. Elena notó los cambios en su hija. Llegaba tarde, hablaba constantemente del proyecto y mencionaba a Eduardo cada vez más. «Ese hombre te interesa más que como cliente», comentó una noche mientras Lucía trabajaba en la mesa. «Es solo un proyecto, mamá». «Te conozco, mija. Tienes la misma mirada que tenía yo cuando conocí a tu padre». Lucía dejó su lápiz. «Eduardo y yo venimos de mundos completamente diferentes. El amor no entiende de mundos, solo de corazones». El proyecto avanzó hasta la fase final. Para celebrar, Eduardo organizó una cena en un restaurante exclusivo de Polanco. Lucía se sintió incómoda entre los inversionistas y ejecutivos con su único vestido formal que había usado en 3 ocasiones anteriores. «Luces hermosa», susurró Eduardo cuando la recibió.
Me siento fuera de lugar, confesó ella. Eres la persona más importante aquí, respondió él. Sin ti, este proyecto no existiría. La cena transcurrió entre conversaciones de negocios y brindis. Lucía observaba a Eduardo en su elemento. Carismático, seguro, respetado. Tan diferente a ella, pero a la vez con una conexión que no podía explicar. Daniela Ortiz, quien había sido su aliada durante todo el proceso, se levantó para un brindis final. Quiero agradecer especialmente a Lucía Mendoza por su visión extraordinaria, dijo, levantando su copa. Y por supuesto, a nuestro fundador y CEO Eduardo Fuentes, por su compromiso con este proyecto innovador. El silencio cayó sobre la mesa. Lucía miró a Eduardo, quien palideció al ver su expresión. ¿Fundador y CEO? Preguntó Lucía en voz baja pero firme. ¿De qué está hablando? Eduardo intentó explicar, pero Lucía ya se levantaba de la mesa. Discúlpenme, dijo a los invitados, y salió rápidamente del restaurante. Eduardo la alcanzó en la calle. Lucía, por favor, déjame explicarte. ¿Explicar qué? Se giró ella con lágrimas contenidas. ¿Que me has estado mintiendo todo este tiempo? ¿Que este proyecto era algún tipo de juego para ti? No, nunca fue un juego. ¿Entonces qué fue? ¿Caridad? La niña pobre ayuda al millonario, así que él le lanza un proyecto por gratitud. Eduardo pasó una mano por su cabello frustrado. Quería que te juzgaran por tu talento, no por mi posición. Desde que mi madre se fue cuando tenía 12 años, aprendí que la gente solo ve el dinero, no a la persona. Al menos tú tenías dinero, respondió ella amargamente. Mi padre murió dejándonos solo deudas. No necesito tu caridad ni tus juegos. Lucía detuvo un taxi y subió sin mirar atrás. Eduardo se quedó en la acera viendo cómo se alejaba. Al día siguiente, Lucía recibió un sobre en el café. Contenía el contrato del proyecto, aún sin firmar, y una nota. El diseño fue elegido por mérito, no por mí. Panel anónimo, 5 jueces, voto unánime. La decisión sigue siendo tuya. Esa noche, Mateo compartió más información que había encontrado. Su empresa tiene buena reputación, dijo. A diferencia de otros desarrolladores, respetan los barrios donde construyen y emplean gente local. Lucía contempló el contrato sobre la mesa. No sé qué hacer, Mateo. Este proyecto significa mucho para mí, pero no quiero deberle nada. No le debes nada, intervino Elena desde su sillón. Si tu trabajo fue elegido por mérito, como dice, entonces ese es él quien tiene suerte de tenerte. Lucía sonrió débilmente y tomó una decisión. A la mañana siguiente, envió un mensaje a Daniela. Continuaré con el proyecto, pero con un nuevo contrato donde se aclaren mis términos y mi reconocimiento completo como diseñadora principal. La respuesta llegó inmediatamente. Aceptado, bienvenida de vuelta. De Eduardo no hubo mensaje. La lluvia caía implacable sobre la Ciudad de México. Lucía miraba por la ventana de su nuevo trabajo en García y Asociados, un pequeño despacho de arquitectura donde había conseguido empleo mientras continuaba a distancia con el proyecto del centro comunitario. 3 semanas habían pasado desde la confrontación con Eduardo. Dicen que es la peor tormenta en años, comentó Rodrigo, su compañero de oficina. Están evacuando zonas bajas. Lucía pensó inmediatamente en la Merced. El terreno del centro comunitario estaba en una zona propensa a inundaciones. Su teléfono sonó. Era Daniela. ¿Has visto las noticias?, preguntó sin saludar. La construcción está en riesgo. Eduardo está allá organizando sacos de arena. ¿Eduardo está ahí? ¿Bajo la tormenta? Llegó hace una hora. Dice que no podemos abandonar a los vecinos. Lucía tomó una decisión instantánea. Voy para allá. Cuando llegó a la Merced, el agua ya alcanzaba las rodillas en algunas calles. Familias evacuaban sus hogares mientras voluntarios colocaban barreras improvisadas. Lo vio a lo lejos. Eduardo, sin saco ni corbata, con la camisa blanca empapada y sucia, pasando sacos de arena junto a los vecinos, irreconocible como el empresario que ella conocía. «¡Eduardo!», gritó acercándose. Él levantó la mirada, sorprendido. «Lucía, ¿qué haces aquí?». «Lo mismo que tú», respondió ella tomando un saco. Ayudar, trabajaron codo a codo durante horas. La lluvia no cedía,
pero lograron proteger la zona de construcción y ayudar a varias familias a resguardar sus pertenencias. Al anochecer, cuando la emergencia parecía controlada, se refugiaron bajo un toldo improvisado en el terreno del proyecto. Estaban empapados, agotados y cubiertos de lodo. «No tenías que venir», dijo él pasándole una toalla que alguien les había dado. «Este proyecto también es mío», respondió ella. «Y estas personas cuentan conmigo tanto como contigo». Eduardo la miró detenidamente. «Lo siento, Lucía. De verdad. Pensé que estaba protegiéndote de prejuicios, pero en realidad estaba protegiéndome a mí mismo de ser vulnerable». Lucía suspiró, sintiendo que el enojo acumulado se diluía como el agua entre sus dedos. «Ambos tenemos muros que hemos construido», reconoció. «Quizás es hora de diseñar algo nuevo». Un niño se acercó ofreciéndoles chocolate caliente. Mientras bebían en silencio, Eduardo habló nuevamente. «Mi madre nos abandonó a mi padre y a mí cuando el negocio familiar quebró. Regresó años después, cuando mi padre lo reconstruyó. Desde entonces, me cuesta confiar en las intenciones de las personas. Mi padre trabajó toda su vida en 2 empleos para darnos lo mejor», compartió Lucía. «Cuando enfermó no tenía seguro médico. Las deudas nos ahogaron. Desde entonces, ser la proveedora de mi familia es mi prioridad». «Somos más parecidos de lo que crees», sonrió Eduardo ligeramente. En las semanas siguientes, reconstruyeron su relación profesional. Lucía firmó un nuevo contrato, con mejores términos y reconocimiento completo de su trabajo. Eduardo respetaba sus decisiones y valoraba sus opiniones, a veces por encima de las de sus asesores. «Tu perspectiva es única», le dijo durante una reunión. «Ves cosas que los demás pasamos por alto». Un día, Eduardo la sorprendió presentándole a Ricardo Núñez, un arquitecto legendario que había sido su inspiración durante la universidad. «Me gustaría que conocieras a Lucía Mendoza», dijo Eduardo, la mente brillante detrás del centro comunitario La Merced. El arquitecto revisó sus planos con interés. «Tienes un don para entender el espacio no solo como estructura, sino como tejido social», comentó Núñez. «¿Te gustaría tomar un café algún día y discutir más sobre esto?» Lucía miró a Eduardo, quien sonreía con genuino orgullo. «Me encantaría», respondió ella. De regreso a casa, Lucía encontró a su madre mejor de salud, sonriendo mientras leía una carta. «¿Buenas noticias?», preguntó. «Mateo recibió una beca completa para terminar la universidad», respondió Elena, emocionada. Aparentemente su ensayo impresionó al comité. «Eso es maravilloso», exclamó Lucía, abrazando a su madre. «¿Dónde está él?» «Salió a celebrar con sus amigos. Me pidió que te diera esto». Elena le entregó una nota. «La beca viene con cartas de recomendación. Una de ellas firmada por Eduardo Fuentes. No sé cómo lo hizo, pero gracias, hermana». Esa noche, Lucía llamó a Eduardo. «¿Tuviste algo que ver con la beca de Mateo?», preguntó directamente. «Solo escribí una carta recomendando a un joven brillante que conocí», respondió él. «El mérito es suyo, como el tuyo es tuyo». Lucía guardó silencio, conmovida. «Gracias», dijo finalmente. «Significa mucho para mi familia». «Me gustaría conocerlos mejor», respondió Eduardo con voz suave. «Si me lo permites, claro». El corazón de Lucía dio un vuelco. «Mamá hace un mole increíble los domingos. Me encantaría probarlo». En los meses siguientes, Eduardo se convirtió en un visitante regular en el pequeño apartamento de los Mendoza. Al principio, Elena se mostró reservada, pero pronto su calidez natural derritió las formalidades. Mateo lo bombardeaba con preguntas sobre negocios que Eduardo respondía con paciencia. Una tarde, mientras lavaban los platos después de la comida, Elena habló en voz baja a su hija. «Ese hombre te mira como tu padre me miraba a mí». «Mamá, por favor», protestó Lucía sonrojándose. «Y tú lo miras igual», continuó Elena. «El amor encuentra su camino, mija, incluso entre mundos diferentes». Lucía no respondió, pero esa noche, mientras Eduardo se despedía en la puerta, sus miradas se encontraron un segundo más de lo necesario. «¿Crees que algún día podríamos...?» comenzó él, pero se detuvo. «¿Qué?», preguntó ella. «Nada», sonrió Eduardo. «Te veo mañana en la reunión con los contratistas».
pero ambos sabían que algo había cambiado entre ellos, como un plano que lentamente toma forma bajo el lápiz cuidadoso del arquitecto. El centro comunitario se alzaba casi terminado. Lucía contemplaba la estructura desde el otro lado de la calle, orgullosa de ver cómo sus diseños cobraban vida. Los vecinos pasaban saludándola. Después de meses trabajando en el barrio, ya la conocían por nombre. «Se ve mejor que en los planos», dijo Eduardo, acercándose con 2 cafés. «Siempre se ve mejor en la realidad», respondió ella aceptando el café. «Cuando la gente lo habita, cobra sentido». Caminaron por el interior del edificio. Los espacios luminosos, las áreas verdes, la biblioteca con ventanales que dejaban entrar la luz natural, todo tal como Lucía lo había imaginado. «Tengo que viajar a España la próxima semana», comentó Eduardo mientras inspeccionaban la sala de usos múltiples. «Una negociación importante para expandir la empresa». «¿Cuánto tiempo estarás fuera?», preguntó Lucía intentando que su voz sonara casual. «2 semanas, tal vez 3», respondió él. «Me gustaría que vinieras conmigo». Lucía se detuvo en seco. «¿A España? ¿Por qué?» «Porque…» Eduardo dudó. «Porque me gustaría mostrarte Barcelona. La arquitectura te encantaría». Lucía supo que había algo más que no decía. «No puedo dejar a mi madre tanto tiempo, y tengo el trabajo en García y Asociados». «Lo entiendo», asintió él, visiblemente decepcionado. Esa noche en el Café Dorado, Lucía compartía sus dudas con Carmen mientras cerraban. «¿Te invitó a España y le dijiste que no?», exclamó Carmen. «Estás loca». «No es tan simple», protestó Lucía. «¿Qué haría yo allá? La turista pobre mientras él tiene reuniones de negocios». Carmen limpió una mesa con fuerza. «Eres la arquitecta más talentosa que conozco y él lo sabe. No te está invitando por lástima». «Entonces, ¿por qué? ¿Es en serio?». Carmen puso los ojos en blanco. «Porque está enamorado de ti, tonta. Y tú de él, aunque te niegues a admitirlo». Lucía no respondió. Carmen se acercó y bajó la voz. «¿Sabías que él tiene un programa de becas para estudiantes de arquitectura de bajos recursos? Lo financia anónimamente desde hace años, mucho antes de conocerte». «¿Cómo sabes eso?», preguntó Lucía, sorprendida. «Mi primo recibió una de esas becas. Me enteré cuando la fundación visitó el café buscando proveedores locales para sus eventos». Lucía guardó silencio, asimilando la información. Todo este tiempo había juzgado a Eduardo como un rico jugando a ser benefactor, cuando realmente había un compromiso genuino detrás. Durante las 2 semanas que Eduardo estuvo en España, Lucía investigó más sobre Fuentes Enterprises. Descubrió otros proyectos comunitarios similares al suyo en diferentes barrios de la ciudad, todos con un enfoque de sostenibilidad y participación vecinal. Mateo la ayudó a encontrar artículos de prensa donde Eduardo rara vez aparecía en las fotos inaugurales, a diferencia de otros empresarios. «Este tipo realmente es diferente», comentó Mateo. «¿Has decidido qué harás cuando regrese?». Lucía sonrió misteriosamente. «Estoy trabajando en un nuevo diseño. La inauguración del centro comunitario estaba programada para el día después del regreso de Eduardo. Esa mañana, Lucía recibió una llamada que cambiaría su vida. «Señorita Mendoza, soy Paolo Ferrero de Arquitectura Internacional», dijo una voz con acento español. «Su trabajo en el Centro Comunitario La Merced ha llamado nuestra atención. Nos gustaría ofrecerle un puesto en nuestra firma en Barcelona». Lucía escuchó los detalles con el corazón acelerado. Salario excelente, proyectos importantes, visa de trabajo, una oportunidad única. «Necesitaría su respuesta antes del fin de semana», concluyó Ferrero. «El proyecto comienza en un mes». Después de colgar, Lucía se sentó en silencio. Su teléfono sonó de nuevo. Era Eduardo. «Acabo de aterrizar», dijo él. «¿Nos vemos en el centro comunitario?» «A las 5», respondió ella. «Te estaré esperando». El atardecer bañaba el edificio con luz dorada cuando Eduardo llegó. Encontró a Lucía en la azotea, contemplando el barrio que se extendía a sus pies. «Te extrañé», dijo él simplemente. «Y yo a ti», admitió ella por primera vez. Eduardo notó algo diferente en su expresión. «¿Pasó algo mientras no estuve?». Lucía respiró profundo. «Me ofrecieron un trabajo en Barcelona, arquitectura internacional. Es el sueño de cualquier arquitecto».
La expresión de Eduardo se congeló, pero rápidamente se recompuso. Eso es maravilloso, Lucía. Te lo mereces más que nadie. También he estado pensando en otra posibilidad, continuó ella. Abrir mi propio despacho aquí, enfocado en proyectos como este. Eduardo la miró sin comprender. ¿Qué quieres decir? Que he aprendido algo importante de ti, explicó Lucía. No tengo que elegir entre el éxito profesional y ser fiel a mis raíces. Eduardo dio un paso hacia ella. ¿Qué has decidido? Que quiero construir algo aquí, en mi ciudad, con mi gente, respondió ella. Y contigo, si estás dispuesto. Eduardo se arrodilló frente a ella, tomando sus manos entre las suyas. Por un momento, Lucía pensó que iba a proponerle matrimonio, pero en lugar de un anillo, Eduardo sacó una llave. Entonces quizás podamos construir algo juntos, dijo con voz emocionada. Esta es la llave de un espacio en Condesa. Podría ser la oficina de tu nuevo despacho, con Fuentes Enterprises como tu primer cliente. Lucía miró la llave, luego a Eduardo. No quiero más caridad, advirtió. No es caridad, es inversión, sonrió él, en una arquitecta brillante que casualmente me salvó la vida y me robó el corazón. Lucía se inclinó y lo besó suavemente. Acepto la llave, pero con una condición. Lo que quieras. Que nuestra primera cita oficial sea en ese local vacío, con planos y pizza. Eduardo rió. Eres la mujer más extraordinaria que he conocido, Lucía Mendoza. 6 meses después, en la celebración del primer aniversario del centro comunitario, Lucía y Eduardo anunciaron 2 noticias. El lanzamiento de Mendoza Arquitectura Sostenible, el nuevo despacho de Lucía y su compromiso. Elena, radiante de salud gracias a los tratamientos que ahora podía costear, abrazó a su futura yerno con lágrimas en los ojos. Cuida su corazón como ella cuidó de ti aquel día en la calle, le dijo. Con mi vida, prometió Eduardo. Mateo, ahora graduado y trabajando como consultor de impacto social junto a su hermana, documentaba todo para el periódico universitario. Carmen, ascendida a gerente del café, levantó su copa en un brindis. ¿No les dije que el destino tenía planes? Sonrió a Lucía. Siempre lo supe. Mientras los vecinos y amigos celebraban a su alrededor, Eduardo tomó la mano de Lucía y la llevó aparte. ¿Sabías que aquel día, cuando me ayudaste, estaba teniendo un ataque de pánico, no de asma? Confesó. Llevaba años controlando la empresa, pero me sentía vacío, hasta que apareciste tú. Y yo que pensaba que había perdido la oportunidad de mi vida al faltar a esa entrevista, sonrió Lucía. Resulta que la estaba encontrando. Los jardines del centro comunitario. La Merced resplandecían bajo el sol de mayo. 2 años habían pasado desde aquel encuentro fortuito en una calle mojada. Sillas blancas decoradas con flores silvestres formaban un pasillo hacia un pequeño altar. Los vecinos del barrio, elegantemente vestidos, conversaban animadamente mientras esperaban el comienzo de la ceremonia. Elena Mendoza, con un vestido azul claro que resaltaba su recuperada vitalidad, acomodaba una flor en el traje de Mateo. Tu padre estaría tan orgulloso, dijo, conteniendo las lágrimas. De ambos. Lo sé, mamá, respondió Mateo, ahora un joven profesional con la misma sonrisa cálida de su padre. Él siempre supo que Lucía era especial. En una habitación del segundo piso, Lucía contemplaba su reflejo en el espejo. El vestido de novia, sencillo pero elegante, había sido diseñado por una costurera del barrio siguiendo un boceto de la propia Lucía. Carmen entró con el ramo de flores. «Estás hermosa», exclamó. «Eduardo va a desmayarse cuando te vea». Lucía sonrió nerviosamente. «¿Crees que estamos haciendo lo correcto? Venimos de mundos tan diferentes». «Ya no son mundos diferentes», respondió Carmen. «Han construido uno nuevo juntos». Era verdad. En 2 años, Mendoza Arquitectura Sostenible se había convertido en un despacho respetado, especializado en proyectos comunitarios y vivienda accesible. Eduardo había transformado las prioridades de Fuentes Enterprises, enfocándose en desarrollo urbano responsable. La música comenzó a sonar. Lucía respiró profundo y tomó el brazo de Roberto, un vecino mayor que había sido como un segundo padre para ella desde que llegaron al barrio. «¿Lista, arquitecta?»,
preguntó él con cariño. «Lista», afirmó ella. Eduardo esperaba junto al altar visiblemente nervioso. Cuando vio a Lucía caminando hacia él, su rostro se iluminó. Ya no era el empresario distante de traje impecable, sino un hombre que había aprendido a abrir su corazón. La ceremonia fue breve pero emotiva. Intercambiaron votos que habían escrito ellos mismos, prometiendo construir juntos una vida tan sólida como los edificios que diseñaban. «Prometo ser tu compañero, no tu proveedor», dijo Eduardo. «Tú igual, no tu salvador. Y yo prometo ser tu hogar», respondió Lucía. «Un espacio donde siempre serás valorado por quién eres, no por lo que tienes». Durante la recepción, celebrada en el patio del centro comunitario, Elena bailó con Eduardo mientras Lucía conversaba con Daniela Ortiz, ahora directora de la Fundación Fuentes Mendoza para la Educación Arquitectónica. «Tu madre baila mejor que tú», bromeó Daniela. «Las pastillas nuevas han hecho maravillas», sonrió Lucía. «Ahora tiene más energía que todos nosotros juntos». Mateo se acercó con una joven, a quien presentó como su compañera de la universidad. Carmen servía champán mientras dirigía al equipo de catering, formado en su mayoría por jóvenes del barrio que recibían capacitación en la cafetería que ahora administraba. Cuando el sol comenzaba a ponerse, Lucía y Eduardo subieron a la azotea del centro comunitario, su lugar especial. Desde allí podían ver cómo el barrio se transformaba gradualmente. Las calles más limpias, nuevos árboles, pequeños negocios floreciendo. «¿Recuerdas ese día en la calle?», preguntó Eduardo, abrazándola por detrás. «Estaba tan solo, tan perdido en mi propio mundo. Y yo tan centrada en mi objetivo que casi paso de largo», completó ella. «Qué extraño es el destino. ¿O qué precisos sus planos?», sonrió él. Lucía se giró para mirarlo. «Tengo algo que decirte», dijo con una sonrisa misteriosa. «Algo que cambiará nuestros planos». «¿Un nuevo proyecto?», preguntó Eduardo. «El más importante de nuestras vidas», respondió ella, tomando su mano y colocándola sobre su vientre. «Uno que necesitará 9 meses de construcción». Eduardo la miró, comprendiendo lentamente. «¿Estás...?» «Sí», confirmó ella. «Nuestro nuevo proyecto comienza ahora». Eduardo la abrazó con fuerza, levantándola ligeramente del suelo. «Te amo, Lucía Mendoza Fuentes, más de lo que cualquier plano podría mostrar». «Y yo a ti, Eduardo Fuentes Mendoza», respondió ella, «más de lo que cualquier estructura podría contener». Abajo la fiesta continuaba. Elena miraba hacia la azotea, sonriendo al ver las siluetas de su hija y yerno abrazados contra el atardecer. Carmen le ofreció una copa. «Parece que el centro comunitario no será el único legado que dejarán en este barrio», comentó. «Mi Lucía siempre supo construir cosas que duran», respondió Elena con orgullo. Su padre le enseñó que los mejores cimientos son invisibles: honestidad, trabajo, amor. Mientras la noche caía sobre la Merced, la historia de Lucía y Eduardo se convertía en leyenda del barrio. Cómo un encuentro casual en una calle mojada había cambiado no solo sus vidas, sino las de toda una comunidad. Una historia que recordaba a todos que a veces perder una oportunidad es simplemente el primer paso para encontrar algo mucho más valioso. En la azotea, bajo las estrellas de la Ciudad de México, 2 personas que una vez fueron extraños contemplaban el futuro que construirían juntos, un futuro tan sólido como el edificio bajo sus pies y tan lleno de posibilidades como el cielo sobre sus cabezas.